Hola, muy buenas, aquí estamos en otro vídeo del sótano de las matemáticas. En el vídeo anterior vimos lo que era el producto mixto y en este nos vamos a poner a ver lo que son las rectas en el espacio. Cuando veamos que es una recta vamos a ver todas las formas de las que podemos poner esa recta y vamos a aprender a cambiar de una forma a otra. Una recta en el espacio viene determinada por un punto cualquiera de ellas y por un vector libre que sea paralelo a ella. Como vemos ahí en la gráfica, vemos que esa es la recta que pasa por el punto 1, 2, 0, cuyo vector libre es el 3, 1, 0. Estas rectas se pueden escribir de varias formas, con su ecuación vectorial, su ecuación paramétrica, su ecuación continua y su ecuación implícita. Sea una recta dada por el punto x' y z' y vector libre u igual a uv, con esas componentes, tenemos que la ecuación vectorial es x y z, es decir, x y z son todos los puntos que están en la recta. Todos esos puntos cumplen que son x' y z', que es el punto por donde pasa, más un cierto t, que va a ser un parámetro, por el vector libre uv. Sus ecuaciones paramétricas van a ser 3 y escoger de nuestra ecuación vectorial cada componente. Es decir, si cogemos la primera y la igualamos, tendríamos x es igual a x' más st por u. Cogemos la segunda componente de la ecuación vectorial y tendríamos y igual a y' más t por v, y con la tercera componente tendríamos z igual a z' más t por w. En estas ecuaciones paramétricas, si despejamos la t en las tres ecuaciones que tenemos y después la igualamos, nos queda esa ecuación continua, que es x menos x' partido de u, es decir, todos los puntos x a los que le restas el punto por donde pasa la recta y lo divides entre su primera componente del vector libre. Eso es igual a y menos y' partido de v, y que es igual a su vez a z menos z' partido de w. Las implícitas de la recta, como vemos ahí, tenemos dos ecuaciones de dos planos distintos. Ya veremos lo que son los planos, pero van a ser de esta manera. Ax más by más c por z más d igual a 0, eso es un plano, y abajo tenemos otro plano cualquiera. Pues esos planos, cuando se chocan, forman una recta, es decir, se cortan en una recta. Pues esa recta es la que define esa intersección de los planos. Esta es la manera un poquito más trabajosa de conseguir, y vamos a ver ahora cómo la conseguimos. Si tenemos una recta que pasa por ese punto que vemos ahí, es decir, el 2 menos 1, 0, la cual tiene como vector libre el u igual a 3, 1 menos 2. Con estos datos ya podemos ponerlo en su ecuación vectorial. Su ecuación vectorial la vamos a poner aquí. Era igual a los puntos x y z, y esto era igual al punto por el que pasa, en este caso es el 2 menos 1, 0, más un cierto t, por el vector libre, que en este caso es el 3, 1 menos 2. Ya tendríamos puesta la recta en su ecuación vectorial. La ecuación paramétrica, como hemos visto antes, es igualar cada componente. Igualamos la primera con la primera con la primera y nos va a dar x igual a 2 más 3t. La y, ahora igualamos la segunda componente de todas las formas que vemos aquí, tendríamos igual a menos 1 más t por 1, es decir, más t. Y la z, que es esta de aquí, va a ser la tercera componente del punto, que es 0, más la tercera componente del vector por t. Tendríamos menos 2t. Ya tendríamos puesta la recta en su forma paramétrica. Para su forma continua, tenemos que despejar esa t en los tres sitios y las igualamos entre sí. La forma rápida de verlo, como vimos arriba, era x menos el punto por donde pasa, es decir, la componente x del punto por el que pasa, partido de esa componente del vector, que era 3. Y ahora esto lo vamos a igualar a despejar la t en la segunda ecuación paramétrica. Hacemos lo mismo, tendríamos y menos el punto. La componente y del punto es menos 1, así que y menos menos 1 es y más 1. Y abajo ponemos la componente del vector,
La segunda componente del vector es un 1. Y en la tercera tenemos que el punto es 0. Así que sería z menos 0. No lo ponemos. Y la tercera componente del vector es menos 2. Así que a partir del punto y el vector ya podemos ponerlo rápidamente y fácil de estas tres maneras. Vamos a ver cómo pondríamos la implícita. Para la implícita vamos a necesitar la ecuación continua de la recta. Pues para las ecuaciones implícitas tenemos que igualar 2 a 2 estos términos, como queramos. Es decir, yo por ejemplo voy a igualar este primer término al tercero. De aquí nos va a dar x menos 2 entre 3 igual a z entre menos 2. Y ahora vamos a sacar de ahí la ecuación. Este menos 2 pasa multiplicando a la izquierda y nos quedaría menos 2 por x menos 2. Y ese 3 que tenemos ahí abajo pasa multiplicando a la z. Esto va a ser menos 2x más 4 igual a 3z. Y ahora vamos a pasar las letras a un lado y el término independiente a otro. Si pasamos las letras a un lado, vamos a tener 2x, que pasa sumando, más nuestro 3z, igual a 4. Tenemos aquí una ecuación, necesitamos 2. Recordad que las ecuaciones implícitas venían dadas por dos planos, por la intersección de esos dos planos. Aquí tenemos uno, tenemos el primero. Para el segundo, pues igualamos ahora los términos que queramos. Por ejemplo, este con este. Así que tendríamos y más 1 entre 1 igual a z entre menos 2. Igual que antes, este menos 2 pasa multiplicando al i más 1 y nos va a quedar menos 2i menos 2. Y esto igual a z, ya que ese 1 pasa multiplicando a la z. Igual que antes, pasamos las letras a un lado y nos va a quedar 2i más z y el término independiente queda en el otro. Ya tenemos aquí las dos ecuaciones de los dos planos que al intersecarse forman la recta que tenemos. Así que las ecuaciones implícitas vienen de esta manera. 2x más 3z igual a 4 y 2y más z igual a menos 2. Ya tenemos ahí nuestras ecuaciones implícitas. Ahora vamos a ver cómo pasamos de esas ecuaciones implícitas hacia atrás. Pues la manera va a ser, a partir de esas ecuaciones implícitas, pasarlas a las ecuaciones paramétricas. Vamos a ver cómo. Bien, la forma de obtenerlas es resolver esta ecuación, es conseguir esa solución. Como ya vimos en otros vídeos, lo pasamos primero a su forma matricial. Tendríamos la x es un 2, en la primera no hay, con lo cual un 0. La z es 3, término independiente un 4. En la fila de abajo no está la x, ponemos un 0, con la y va un 2 y con la z un 1. Término independiente un menos 2. Aquí ya lo tenemos hecho, de casualidad. Aquí, cuando lo hacíamos por Gauss, recordad que necesitamos un 0 debajo del primer pivote y en nuestro segundo pivote teníamos que hacer 0 por arriba. Ya lo tenemos. Así que ya lo podemos pasar a nuestra forma de la izquierda. Aquí realmente no hemos tenido que hacer operaciones con nuestra matriz. Se queda tal como estaba. Pero normalmente cuando tenemos que pasar de implícitas hacia atrás, es decir, a paramétricas, nos vamos a encontrar aquí un término distinto a 0 y aquí otro a 0. Con lo cual vamos a tener que hacer 0 aquí si queremos hacerlo por Gauss, para ya que nos salga directamente la solución, que ahora veremos cuál es. Si no queréis hacer Gauss, también podéis poneros a sustituir e igualar. De esa manera podemos llegar también a la solución que queramos. Esto es un sistema con 3 incógnitas y con 2 ecuaciones, con lo cual es un sistema compatible indeterminado. Como también vimos en otro vídeo, para ver en función de cuántos parámetros está, pues va a ser el número de incógnitas menos el número de ecuaciones. Eso es igual a 1. Así que va a estar en función de una incógnita. Vamos a despejar la que queramos de aquí. Como nos tiene que quedar en función de una de las letras, vamos a ver que nos tiene que quedar en función de la z en este caso, ya que está en los dos lados repetidas.
Así que por un lado tenemos 2x más 3z igual a 4. Lo tenemos que dejar en función de z, así que despejamos la x. La x va a ser igual a 4 menos 3z. Esto era por 2. Así que nuestra x es 4 medios menos 3 medios por z. Que esto es igual a 2 menos 3 medios por z. Ya hemos despejado nuestra x. Y ahora en la segunda, que teníamos 2y más z, vamos a despejar nuestra y. 2y va a ser igual a menos 2 menos z. Y ahora ese 2 que va con la y pasa dividiendo, así que nos va a quedar igual a menos 1 menos 1 medio de z. Vamos a ver lo que llevamos. Llevamos que x es igual a 2 menos 3 medios de z. Nuestra y menos 1 menos 1 medio de z. Y nuestra z, como no hay más ecuaciones, y había que dejarlo en función de un parámetro, pues lo dejamos en función de ella misma. Cuando llegábamos aquí, a la z, que es la que está igualada a ella misma, la llamamos t. Si llamamos a la z t, pues vamos a tener que la x es igual a 2 menos 3 medios de t. Y la y va a ser igual a menos 1 menos 1 medio de t. Y ya la tenemos aquí en su ecuación paramétrica. De aquí, para pasarla a las demás formas, ya vemos que tenemos ahí el punto y el vector. El punto de la recta, en este caso va a ser el 2, ya que es el término independiente, menos 1, y con la z no va ningún término independiente, así que es un 0. Así que tenemos el punto 2 menos 1, 0. ¿Y qué vector tenemos? Pues nuestro vector u va a ser lo que vaya acompañando a la t. En este caso vemos que tenemos menos 3 medios, menos 1 medio y 1, ya que con la t de la z va 1. Vamos a recordar otra cosa, los vectores libres eran iguales cuando eran proporcionales. Entonces en este caso, si este vector, por ejemplo, lo multiplicamos por menos 2, pues nos daría el vector, que es el mismo vector libre, 3, 1 menos 2. Esto va a ser muy recomendable cuando tengamos este vector y tengamos que hacer cuentas con él. Es mucho mejor hacer cuentas con números que no tengan fracciones. Así que ya estaría todo. Ya hemos aprendido a pasar de una forma a otra de las ecuaciones de la recta. Cada una nos va a ser útil para calcular cosas que vamos a hacer en el futuro, como posiciones relativas de rectas y planos, y distancia de recta a recta o de recta a plano. En el próximo vídeo vamos a ver lo que es un plano y vamos a ver lo que necesitamos para caracterizar un plano. También vamos a ver todas las ecuaciones con las que podemos poner los planos y vamos a ver cuáles son las más convenientes para cada cosa. Así que estaros atentos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.